tal? Sean bienvenidos al Diplomado en la Ciencia de los Datos. Desde hoy vamos a ver uno de los temas de los más importantes en lo que es eh, el lenguaje de programación Python y cualquier otro lenguaje de programación, lo que conocemos como estructuras de control. Una estructura de control me va a permitir dirigir el flujo o el orden de las sentencias que tengamos en nuestro programa, lo que conocemos como flujo del programa. Entonces, esta estructura de control es un bloque de código que me va a permitir controlar y decidir o permitirle al programa que decida hacia dónde irá el flujo de los datos, y en este caso a partir de condiciones que se tendrán que cumplir para que mi programa evalúe esas condiciones y se vaya por ejecución de algunas instrucciones o sentencias, o se vaya por otro lado. Las condiciones que nosotros se pueden evaluar con estas estructuras condicionales pueden ser verdaderas o falsas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si la condición se cumple, es decir, que si la condición es verdadera, se va a ejecutar un bloque de código. Puede ser un bloque o puede ser una sola sentencia, o puede ser ninguna, utilizando una palabra, por ejemplo, pass. Podemos hacer que se evalúe una condición, pero no haga alguna acción y se brinque o vaya el flujo hacia otro lado. Entonces, si la condición no se cumple o es falsa, pues seguirá el flujo del programa y no tomará en cuenta el bloque que estamos designando. Para esto nosotros la estructura de control que tenemos es la condicional if. Esta condicional se utiliza para tomar decisiones. Le va a permitir a nuestro programa que evalúe una condición y en base a ella tomar el flujo para ejecutar o no ciertas sentencias. La estructura de control if lo que hace es que, como mostramos en esta imagen, llega a una condición con la palabra if, que en español significa sí. Si la expresión que nosotros vamos a evaluar es verdadera, entonces se pueden ejecutar una o varias sentencias de Python, como lo vemos en esta imagen, donde tenemos nuestro inicio, evaluamos una condición. Si es verdadera, se ejecuta un bloque de información. Si es falsa, sigue con el flujo del programa con sentencias que estén después de la condición. Ahora, es importante, como en todo el código que tengamos de Python, las estructuras de control deben estar indentadas. Debe de haber una sangría para poder distinguir los bloques que queremos ejecutar. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una variable x y tiene un valor inicial de 0, y una variable y cuyo valor inicial es 4. Y utilizamos la estructura condicional if. Y nuestra condición es que si x es menor que y, entonces me mande a la pantalla, me imprima un sí. En este caso, al ejecutar, va a aparecer que sí. ¿Por qué? Porque la estructura de control if evalúa x menor que y, 0 menor que 4, sí, es verdadero. Entonces va a ejecutar el código que le siga. Obviamente recuerden que debe de estar indentado. No importa
la cantidad de espacios que dejemos, siempre y cuando se dejen los espacios apropiados. Vamos a ver un poquito más adelante algunos problemas que podemos tener si no dejamos los espacios adecuados. Por ejemplo, si aquí nosotros le cambiamos a que x sea 5, pues al evaluar el flujo, en este caso del control con la estructura condicional, si 5 es menor que 4, no es menor que 4, es falso. Por lo tanto, el programa no, en este caso esta estructura, no entrará a la parte de imprimir el sí porque no se cumple la condición. Ok, ahora si queremos nosotros ejecutar un bloque de código, pero tenemos varias sentencias, aquí es donde nosotros tenemos que utilizar la indentación. Si se fijan, aquí tenemos algunos espacios para indentar. Entonces, en este caso, si esta expresión es verdadera, nosotros vamos a ejecutar las líneas de la 2 a la 5. Todo ese bloque de código se va a ejecutar en ese cuando sea verdadera. Y una vez que se ejecuten todas las sentencias, seguirá con esta sentencia que está fuera de la indentación. Por eso es importante, como en todo programa de Python, que la indentación sea muy clara y precisa a lo que tú necesitas. Ahora, tenemos otro tipo de condicionales que podemos ejecutar. La primera condicional que vimos es si una condición es verdadera, entonces nosotros vamos a ejecutar una o varias sentencias. Podemos hacerlas en bloques y llevamos una indentación para todas las sentencias. Pero, ¿qué pasa si yo, además de si la condición es verdadera, ejecutar un bloque, quiero que si la condición es falsa, también se ejecute otro bloque de sentencias? Entonces, para eso vamos a utilizar la estructura que se llama else. Un if-else lo que hace es que si se cumple la condición, entonces se ejecuta el bloque, es decir, si la condición es verdadera. En este caso se ejecutará el bloque 1. Pero si la condición es falsa, entonces se ejecutará el bloque número 2. Y podemos verlo en este ejemplo. En este ejemplo lo que vamos a hacer es que a la variable edad le vamos a asignar lo que el usuario vaya a ingresar al preguntarle cuántos años tienes. Lo vamos a convertir en un entero y vamos a tomar la decisión. Si la edad que me acaban de proporcionar es menor a 18, entonces la condición es verdadera. Vamos a ejecutar usted es menor de edad y la siguiente línea recuerde que está en la edad de aprender. Estas dos sentencias se van a ejecutar si se cumple la condición de que la edad sea menor a 18. Pero si no, que es lo que significa este else, si no se llegara a cumplir esta condición, es decir, si esta condición es falsa, entonces va a imprimir usted es mayor de edad y recuerde que debe seguir aprendiendo. Y al final vamos en este caso el programa va a imprimir hasta la próxima. Sea cual sea el resultado de lo que nosotros vayamos a poner, se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque ya está con otra indentación. Significa que está fuera de, en este caso, la condicional if else. Entonces vamos a probar. Si le damos que tenemos 17 años, pues vamos a ver que se ejecuta la primera condición. ¿Por qué? Porque la edad 17 es menor a 18. Entonces se ejecutan estas dos líneas de código. Si nosotros volvemos a probar, le decimos que tenemos 21 años, entonces
no se cumple esta condición y el flujo de programa se dirige hacia esta sentencia else. Si no se cumple esta primera, entonces pues es mayor de edad. Y me imprime estas dos líneas y además imprime hasta la próxima. Si se fijan, independientemente de la edad que se esté proporcionando por parte del usuario, hasta la próxima, que es esta cadena que estamos mandando a la pantalla, siempre se va a ejecutar. Tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos una variable número y vale 20. Y hacemos una condición con la estructura condicional if. Si el porciento de este número dividido entre 2 es igual a 0, que es algo que es una condición clásica para evaluar si es par o impar. Si se cumple esta condición, entonces si el resto es 0, es par. Y si no, entonces pues es impar. Entonces hacemos la ejecución del programa y me dice que es par. Si lo modificamos, pues se va a ir hacia la otra opción. Entonces, si se fijan, las condicionales me permiten dirigir el flujo del programa, hacia dónde se va a ir, omitiendo algunas sentencias y ejecutando otras dependiendo de las condiciones que nosotros le demos. Otro ejemplo es, en este caso, vamos a introducir una nota, una calificación con este input. Mandamos a pantalla, introduzca la nota, lo que introduzca el usuario lo vamos a hacer float, puede ser con punto decimal, y tomamos una decisión. Si la nota es menor a 5, me dirá que estoy reprobado. Pero si esto es falso, entonces quiere decir que estoy aprobado. Al momento de hacer la ejecución, me pide la nota. Entonces vamos a darle una nota de 4 y vemos, me dice que estoy reprobado. Pero si le damos una nota mayor a 5, en este caso un 7, pues estaremos aprobados, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo igual. Tenemos una variable x que tiene un valor de 30. La condicional if, si x es menor que 50, pues entonces ejecutamos el primer bloque y me dice que x es menor. Si no, si esta condición es falsa, entonces imprimirá el segundo bloque y me dirá que x es mayor. En este caso, pues obviamente x es menor. Si nosotros le cambiamos el valor, pues el programa se dirigirá hacia este lado, porque la primera condición no se cumplió. También nosotros podemos tener otras alternativas para poder hacer la ejecución de nuestras condicionales. ¿Qué pasa si nosotros, al evaluar la primera condición, queremos que si esa condición es falsa, se evalúe otra condición? Y si esa fuera falsa, se evalúe otra y así sucesivamente. Entonces, para eso vamos a utilizar una cláusula que se llama elif. Es una abreviatura de else if. Entonces, este else if lo que va a hacer es que va a evaluar la primera condición. Si la condición es verdadera, se va a ejecutar el bloque número 1. Pero si la condición número 1 fuera falsa, entonces va a ejecutar una condición número 2. Si esa condición número 2 fuera verdadera, entonces se va a ejecutar el bloque número 2. Pero si esa condición resulta que es falsa, entonces me ejecutará un bloque número 3. ¿Qué es lo que vemos con este ejercicio? Vamos a recibir una calificación, una nota, y vamos a evaluar. Si la nota es mayor o igual a 0, pero la nota es menor a 5, entonces estamos reprobados. Pero si la nota es mayor o igual a 5 y la nota es menor a 7,
entonces estamos aprobados. Pero si no, aquí es donde viene el if, y si no, se va a ejecutar esta otra condición. Ok, la nota es mayor o igual a 7, y si la nota es menor a 9, entonces tendremos una calificación de notable. Si no fuera esto verdadero, entonces se ejecuta la otra condición. Si la nota es mayor o igual a 9 y la nota es menor o igual a 10, entonces seremos sobresalientes. Y aquí es donde viene una de las ventajas de utilizar esta estructura de control. Porque si no es ninguna de estas condiciones, si ninguna se cumple, si ninguna es verdadera, entonces me ejecutará esta línea que dice la calificación está fuera de rango. Entonces vamos a probarlo. Si nosotros le damos una calificación de 4, estoy reprobado. Si le damos una calificación de 6, entonces estoy aprobado. 6 es mayor o igual a 5 y menor que 7. Si nosotros ejecutamos, le damos un 8, me dirá que soy notable porque estamos dentro de este rango. Si nosotros le damos un rango de 9, una calificación de 9, entonces tendremos un sobresaliente. ¿Por qué? Bueno, no se cumplió esta condición, no se cumplió esta condición, no se cumplió esta condición, y la nota es menor o igual a 9, sí, y menor que 10, entonces soy sobresaliente. Obviamente si le damos un 10, pues va a ser sobresaliente. Si nosotros le damos un 18, me va a decir que estoy fuera de rango, es decir, esta condición es falsa, esta condición es falsa, todas son falsas, entonces como no hay ninguna que se cumpla, entonces va a imprimir que la calificación está fuera de rango. Vamos a hacer otro ejercicio también. Igual introducimos cuántos años tiene, le preguntamos al usuario y vamos a decirle, en este caso me dice si es menor a 0, pues si le doy un -8, pues me va a decir que es negativo, entonces se cumple esta condición. Si nosotros le damos un rango, en este caso que me dice menor a 18, vamos a darle 16, entonces no se cumple esta condición, entonces ahora pregunto si la edad es menor a 18, se cumple, sí, entonces imprimimos ustedes menor de edad. Si nosotros le damos algo mayor a 18, pues me dirá que soy mayor de edad. ¿Por qué? Porque ya no es negativa, no es menor a 18, entonces como no es ninguna de estas opciones anteriores, me imprimirá en la pantalla usted es mayor de edad. Otro ejercicio ya para finalizar, dependiendo de esta variable nombre, voy a verificar si nombre es igual a Pedro, me dirá hola Pedro. Si el nombre es Luis, hola Luis. Si es Juan, hola Juan. Si es Antonio, me dirá hola Antonio. Y si no es ninguna de las opciones anteriores, entonces me dirá no sé quién eres tú. Obviamente aquí tenemos que Juan es la opción que está predeterminada, pero también podríamos preguntar. Y me dice pues hola Juan. Entonces vemos lo que es la importancia de las estructuras condicionales, las estructuras de control de flujo que me van a permitir controlar la ejecución de ciertos bloques de código o la omisión de ciertos bloques de código. Puedo tomar incluso hacer tomar la decisión de evaluar varias condiciones. Si una no se cumple, con un elif hacer otra condición
y si se cumple, hacer una acción. Si no se cumple, ir al siguiente bloque de código y poner otro elif. Se le llaman decisiones anidadas. Y tener en este caso la opción de que si no se cumple ninguna de las opciones, entonces ejecutar otra sentencia de código. Pues bien, espero que les haya sido de utilidad esta breve explicación de lo que es las estructuras de control de flujo en Python, y esperemos que sigan en este caso, tomando el diplomado de la ciencia de los datos y vean los siguientes temas. Hasta luego.